El cielo matutino sobre la colonia Alter ardía con el rojo de la muerte. El comandante Vestar, de pie en el puente de mando de su nave de guerra, observaba cómo la ciudad de abajo se convertía en cristal. Los cañones de plasma disparaban una y otra vez. Cada ráfaga derretía los edificios como si fueran de hielo y fuego. Los gritos habían cesado hacía horas. Ahora solo quedaba el silencio y el olor a aire quemado. «Informe de situación», dijo Vexar. Su voz era fría y cortante como metal quebrado. «Sector 7 completado, comandante», respondió su oficial de armamento. «Todos los humanos en esa área están muertos». Vestar asintió. Los alarianos no eran realmente humanos, pero se parecían. 2 brazos, 2 piernas, piel suave y rosada. Habían construido hermosas ciudades con jardines y escuelas. Tenían arte y música. Tenían niños que jugaban en los parques. Ahora no tenían nada más que cenizas. Así era el modo de actuar de la hegemonía cepriana. Durante 800 años habían gobernado la galaxia con fuego y miedo. Sus grandes naves de guerra viajaban de estrella en estrella, llevando el mismo mensaje a cada mundo: someténse o mueran. La mayoría elegía someterse. Los inteligentes, al menos. Los ceprianos no eran como otras especies. Medían 2,5 metros de altura, con escamas verdes capaces de detener balas. Sus ojos eran amarillos y fríos como soles de invierno. Sus dientes eran lo suficientemente afilados como para morder el acero. Había nacido en un mundo donde solo los más fuertes sobrevivían. La guerra corría por su sangre. Su tecnología era la mejor de la galaxia. Sus armas de plasma podían derretir montañas. Sus escudos podían detener cualquier ataque. Sus naves eran rápidas y letales. Nadie podía enfrentarlos y ganar. El almirante Ketar les había enseñado esta lección muchas veces. Ketar era el líder militar más grande que la hegemonía había conocido. Había conquistado más mundos que cualquier otro comandante. Su nave insignia, la devastadora de mundos, era la más temida del espacio. Medía casi 5 kilómetros de largo y portaba suficiente poder de fuego como para destruir una luna. En ese mismo momento, Ketar observaba la destrucción de la colonia Lire desde su silla de mando. La silla estaba hecha con los huesos de sus enemigos. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas con las banderas de mundos derrotados. Había miles de ellas. «Magnífico trabajo, comandante Vexar», dijo Ketar a través de su dispositivo de comunicación. «Los alarianos lucharon con valentía, pero con estupidez. Deberían haberse rendido cuando les dimos la oportunidad». «Sí, almirante», replicó Vexar. «¿Cuáles son sus órdenes para los supervivientes?» «¿Qué supervivientes?», preguntó Ketar. Vexar miró sus escáneres. Todavía había señales de vida en las ruinas de la ciudad. No muchas, pero algunas. Hombres, mujeres y niños escondidos en sótanos y cuevas. Estaban heridos y asustados, y probablemente morirían de todos modos. «Cuento unos 3.000, almirante». «Redúzcalos a 0». Los cañones de plasma dispararon de nuevo. Los escáneres se apagaron. La colonia Lire estaba ahora completamente muerta. Así era como la hegemonía había construido su imperio. Mundo por mundo, batalla por batalla, muerte por muerte. Habían comenzado con un solo planeta 8 siglos atrás. Ahora controlaban 3.000 sistemas estelares. Billones de seres vivían bajo su dominio. La mayoría nunca había conocido la libertad. La galaxia había aprendido a temer el sonido de los motores ceprianos. Cuando sus naves negras aparecían en el cielo de un sistema, la gente sabía lo que se avecinaba. Algunos mundos intentaron luchar. Otros intentaron esconderse. Unos pocos intentaron huir. Nada de eso funcionó. La maquinaria de guerra de la hegemonía era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado perfecta. Tenía las mejores armas, las mejores naves, los mejores soldados. Tenían la experiencia de 1000 campañas. Tenían la voluntad de hacer lo que fuera necesario para ganar. Pero lo más importante, tenían el miedo de su lado. El miedo era su mayor arma. Era mejor que los cañones de plasma o las bombas nucleares. El miedo hacía que los enemigos se rindieran antes de que se disparara el primer tiro. El miedo hacía que los aliados se traicionaran entre sí por piedad. El miedo hacía que la galaxia se inclinara y aceptara la esclavitud en lugar de enfrentar la extinción. El almirante Ketar entendía esto mejor que nadie. No era solo un comandante militar. Era un artista del terror. Sabía exactamente cuánta destrucción causar, cuántos civiles matar, cuánta esperanza aplastar.
Demasiado poco y comenzarían las rebeliones. Demasiado y una especie entera elegiría el suicidio antes que la sumisión. Él había encontrado el equilibrio perfecto. La galaxia vivía con miedo, pero vivía. Almirante, dijo su oficial de inteligencia, un joven cepriano llamado Cecelon. Hemos recibido informes de los exploradores del borde exterior. ¿Qué tipo de informes? Extraños, señor. Los exploradores han encontrado una nueva especie. Se llaman a sí mismos humanos. Ketar se giró en su silla. Sus ojos amarillos se enfocaron en Cecelon como láseres de puntería. Háblame de estos humanos. Son similares a los alarianos en apariencia. Almirante. 2 brazos, 2 piernas, base de carbono. Respiran oxígeno y beben agua. Parecen tener tecnología básica de viaje espacial, y se negaron a rendirse cuando se les ordenó. Ketar guardó silencio por un largo momento. Luego comenzó a reír. Era un sonido frío, como cristales rompiéndose. ¿Se negaron? No entendieron las consecuencias. Los exploradores explicaron el protocolo de pacificación galáctica 7 muy claramente, almirante. Los humanos escucharon todo el discurso. Luego dijeron, no. ¿Qué pasó después? El capitán explorador siguió el procedimiento estándar. Destruyó una de sus pequeñas naves como demostración. Los humanos respondieron destruyendo 3 de nuestras naves. Ketar dejó de reír. ¿Cómo? No estamos seguros, almirante. Las armas que usaron no se parecen a nada en nuestra base de datos. Algún tipo de sistema de proyectiles cinéticos. Nuestros escudos no tuvieron ningún efecto. Esto era interesante. Muy interesante. En 800 años de conquista, ninguna especie había sorprendido jamás a la hegemonía con nueva tecnología. Sus científicos habían estudiado todas las formas posibles de guerra. Sabían sobre armas de energía, rayos de partículas, cañones de plasma, bombas de fusión, ojivas de antimateria. Tenían defensas para todo, pero proyectiles cinéticos. Eso era primitivo, antiguo. Era el tipo de arma que una especie usaba antes de descubrir la tecnología militar adecuada. Ninguna raza civilizada había usado armas cinéticas en miles de años. Entonces, ¿cómo habían logrado estos humanos que funcionaran contra los escudos de la hegemonía? ¿Dónde se encuentran estos humanos?, preguntó Ketar. En el borde exterior, almirante, cerca de la expansión Kepler. Parecen controlar unos 50 sistemas estelares. ¿50 sistemas? La voz de Ketar se volvió peligrosa, y se negaron a rendirse. Sí, almirante. Ketar se levantó de su silla de huesos. Medía casi 4 metros de altura, incluso más grande que la mayoría de los ceprianos. Sus escamas eran negras con bordes plateados. Sus garras eran tan largas como cuchillos. Cuando se movía, su armadura producía sonidos como de metal rechinando. Preparen la 47ª flota de subyugación, ordenó. Quiero 200 naves, cruceros pesados, acorazados y destructores. Armamento de plasma completo y capacidad nuclear. Sí, almirante. ¿Cuándo quiere que se desplieguen? Inmediatamente. Estos humanos necesitan aprender cuál es su lugar en la galaxia. Cecelon parecía nervioso. Almirante, quizás deberíamos recopilar más inteligencia primero. Los humanos destruyeron 3 naves exploradoras con facilidad. Quizás deberíamos abordar esto con más cuidado. Ketar dirigió su terrible mirada hacia el joven oficial. Cecelon retrocedió un paso. Oficial Cecelon, dijo Ketar en voz baja. En 800 años, alguna especie ha resistido con éxito a la hegemonía. No, almirante. ¿Alguna especie ha ganado alguna vez una batalla contra nuestras fuerzas? No, almirante. ¿Alguna especie ha sido lo suficientemente tonta como para negarse a rendirse 2 veces? No, almirante. Entonces, ¿por qué serían diferentes estos humanos? Ketar caminó hacia el gran ventanal de su puente. Afuera, la flota de escolta de la devastadora de mundos se movía por el espacio como tiburones cazando. Cientos de naves, cada una capaz de destruir un planeta. Este era el poder que había conquistado la galaxia. Los humanos aprenderán, dijo. Aprenderán que la hegemonía siempre gana. Aprenderán que la resistencia solo trae la muerte. Aprenderán a arrodillarse o aprenderán a morir. Se volvió hacia sus oficiales. Envíen la flota. Muéstrenle a estos humanos lo que les sucede a quienes desafían a la hegemonía.
Asegúrense de que la lección sea muy, muy clara. Las órdenes se transmitieron a través de las redes de comunicación en los astilleros de todo el espacio de la hegemonía. Las naves de guerra comenzaron a encender sus motores. Las tripulaciones se presentaron en sus puestos de combate. Se cargaron las armas y se activaron los escudos. La 47ª flota de sublevación sería la fuerza más grande jamás enviada contra una sola especie. 200 de las mejores naves de guerra de la hegemonía, comandadas por el propio almirante Quetar. Era suficiente poder de fuego para esterilizar 100 mundos. Seguramente sería suficiente para manejar a unos pocos humanos primitivos con sus antiguas armas cinéticas. Seguramente. La capitana Sarah Chun estaba bebiendo café cuando la alarma comenzó a sonar. Estaba en su camarote en la Anis Defiance, leyendo informes de la Tierra e intentando fingir que el café no sabía aceite de motor. Se suponía que era tueste oscuro colombiano, pero los procesadores de alimentos en las naves militares siempre hacían que todo supiera igual, como a tristeza en aire reciclado. La alarma lo cambió todo. Luces rojas parpadearon en sus paredes. Su pantalla de comunicación se iluminó con mensajes urgentes. La taza de café se le cayó de la mano y se alejó flotando en la baja gravedad. «Capitana al puente», llegó la voz de su primer oficial, el comandante Martínez. «Tenemos contactos». Sarah ya estaba en movimiento. Agarró la chaqueta de su uniforme y corrió por el pasillo. La Defiance no era una nave grande para los estándares de la Tierra, pero era rápida y letal. Había sido construida para patrullar los límites exteriores del espacio humano, buscando amenazas y oportunidades. Hoy, parecía que habían encontrado ambas cosas. El puente estaba ajetreado cuando llegó Sarah. Su tripulación trabajaba en sus puestos con tranquila eficiencia. Eran buena gente, profesionales entrenados que se habían ofrecido como voluntarios para el trabajo más peligroso de la galaxia, explorar el espacio desconocido lejos de casa, sin saber nunca qué podrían encontrar. «Informe», dijo Sarah mientras se acomodaba en su silla de capitana. «Contacto, rumbo 27 Marco B», respondió Martínez. «Múltiples naves, configuración desconocida. Aparecieron de la nada hace unos 10 minutos». Sarah miró la pantalla principal. El espacio parecía normal a sus ojos, solo estrellas y oscuridad, pero los sensores mostraban algo diferente. Puntos rojos moviéndose en formación, acercándose a la Defiance. «¿Cuántas naves?», preguntó. 15, capitana. «Y son grandes. Cada nave es aproximadamente el doble de nuestro tamaño». Sarah sintió que se le encogía el estómago. La Defiance ya era una nave grande para los estándares humanos. Si estas naves desconocidas eran el doble de grandes, eran masivas, y había 15 de ellas. ¿Algún intento de comunicación? «Sí, capitana. Han estado transmitiendo en múltiples frecuencias durante los últimos 3 minutos. La computadora todavía está trabajando en la traducción. Póngalo en altavoz». Los altavoces del puente crepitaron con estática. Luego llegó una voz, fría y mecánica. Hablaba en un inglés perfecto, pero con un acento que Sarah nunca había oído antes. «Nave desconocida. Se encuentran ahora en espacio de la hegemonía. Por orden del almirante Quetar, comandante supremo del ejército cepriano, deberán apagar sus armas y prepararse para ser abordados. La resistencia resultará en su destrucción inmediata». Sarah miró a su tripulación. Todos la miraban, esperando órdenes. Eran personas que la habían seguido durante 3 años de patrulla en el espacio profundo. Confiaban en su juicio. Nunca había oído hablar de la hegemonía cepriana. Nunca había oído hablar del almirante Quetar, pero reconocía una amenaza cuando la oía. «Abra un canal», dijo. «Canal abierto, capitana». Sarah se levantó y miró la pantalla principal. Se enderezó el uniforme y adoptó su voz más profesional. «Aquí la capitana Sarah Chun de la nave de las Naciones Unidas Defiance. Estamos en una misión de exploración pacífica en lo que creemos que es espacio no reclamado. No pretendemos hacerles daño a ustedes ni a su gente». La respuesta llegó rápidamente. «Capitana Chun, está equivocada. No hay espacio no reclamado en esta galaxia. Todos los mundos, todos los sistemas, toda la vida pertenece a la hegemonía. Seguirán el protocolo de pacificación estándar 7. Apaguen sus armas, bajen sus escudos y prepárense para el abordaje». «Me temo que no podemos hacer eso», replicó Sarah. «La Defiance es una nave soberana de las Naciones Unidas de la Tierra. No reconocemos ninguna autoridad,
sobre nuestra nave o nuestra misión. Hubo una larga pausa. Luego, la voz alienígena regresó, y esta vez sonaba enojada. Capitana Chun, parece que no comprende su situación. La hegemonía ha gobernado esta galaxia durante 800 años. Hemos conquistado 3.000 sistemas estelares. Billones de seres obedecen nuestras órdenes. Usted es una pequeña nave, sola y lejos de casa. No tiene más opción que rendirse. Sara miró a Martínez. Él negaba ligeramente con la cabeza. Su oficial de armamento, la teniente Kim, observaba sus escáneres con preocupación. Su oficial de navegación, el alférez Thompson, ya estaba trazando rutas de escape. Estaban asustados. Sara también estaba asustada, pero el miedo nunca había detenido a los humanos antes. Entiendo la situación perfectamente, dijo Sara. Ustedes exigen que nos rindamos. A eso, mi respuesta es no. Otra pausa. Cuando la voz alienígena regresó, era diferente, más fría, más peligrosa. Capitana Chun, quizás necesite una demostración de poder de la hegemonía. Observe. En la pantalla principal, las 15 naves alienígenas entraron en el rango visual. Eran enormes y negras, con bordes afilados y luces rojas brillantes. Parecían armas construidas con un solo propósito. Una de las naves disparó a un asteroide cercano. Un rayo de energía pura se lanzó a través del espacio. Cuando golpeó el asteroide, la roca simplemente desapareció, vaporizada, extinta. Eso fue un cañón de plasma clase 4, dijo la voz alienígena. Cada una de nuestras naves lleva 20 de ellos. Su primitiva nave no puede resistir tal poder de fuego. Ríndanse ahora o haremos la demostración en su casco en lugar de en un asteroide. Sara sintió que su tripulación la miraba de nuevo. Lo inteligente sería rendirse. Quizás intentar negociar, quizás buscar una oportunidad para escapar más tarde. Pero Sara Chun no se había convertido en capitana de una nave estelar haciéndolo inteligente. Había llegado hasta aquí haciendo lo correcto, incluso cuando era peligroso. Señorita Kim, dijo en voz baja, apunte al nave líder con los cañones de riel. Cargue munición perforante. Sí, capitana, respondió Kim. Sus dedos danzaron sobre su panel de control. Señor Thompson, trace un curso que nos lleve a través de su formación. Aceleración máxima a mi señal. Sí, capitana. Sara abrió el canal de comunicación una vez más. Naves alienígenas desconocidas. Aquí la capitana Chun. He escuchado sus demandas y sus amenazas. He visto su demostración de poder. Mi respuesta es esta. La Defiance de las Nu no se rinde. Si quiere nuestra nave, tendrán que tomarla. Cerró el canal y se volvió hacia su tripulación. Puestos de combate. El puente se transformó. Se encendieron las luces de emergencia. Los escudos antiexplosión cayeron sobre las ventanas. La tripulación se abrochó los cinturones en sus sillas. La computadora de la Defiance comenzó a ejecutar cálculos de combate a la velocidad de la luz. Capitana, dijo Martínez en voz baja. ¿Está segura de esto? 15 naves contra una. Sara sonrió. No fue una sonrisa agradable. Comandante, ¿alguna vez ha oído la historia de la batalla de las Termópilas? Sí, capitana. 300 espartanos contra el ejército persa. Así es. Estaban superados en número 1000-1. Todos decían que no podían ganar. Todos murieron, capitana. Sí, lo hicieron. Pero también mostraron al mundo que el imperio persa podía sangrar. A veces, eso es más importante que ganar. Las naves alienígenas se acercaban. Sara podía verlas claramente ahora. Eran hermosas de una manera terrible, como tiburones o lobos, construidas para matar y muy buenas en ello. Armas listas, dijo la teniente Kim. Tengo un blanco fijado en la nave líder. Curso trazado, dijo el alférez Thompson. Estamos listos para movernos. Sara se sentó en su silla de capitana. Pensó en la Tierra, a millones de kilómetros de distancia. Pensó en su familia, sus amigos, su hogar. Pensó en los millones de humanos que no tenían idea de que existían alienígenas hostiles. Si la Defiance moría aquí hoy, ¿alguien lo sabría alguna vez? ¿Se enteraría la Tierra de la hegemonía antes de que fuera demasiado tarde? Quizás no, pero quizás los alienígenas también aprenderían algo. Quizás aprenderían que los humanos no se rinden. Quizás aprenderían que vale la pena librar algunas batallas, incluso si no puedes ganarlas.
Toda la tripulación. Aquí la capitana, dijo Sara por el sistema de comunicación de la nave. Estamos a punto de enfrentarnos a fuerzas alienígenas hostiles. Las probabilidades no están a nuestro favor, pero eso nunca nos ha detenido antes. Recuerden quiénes son. Recuerden lo que representan. Somos la nave de las Naciones Unidas Defiance, y hoy haremos honor a nuestro nombre. Las naves alienígenas abrieron fuego. 15 cañones de plasma iluminaron el espacio con energía letal. Los rayos eran tan brillantes que dolía mirarlos. Se extendieron a través de la oscuridad como los dedos de un dios enojado. «Ahora», gritó Sara. La Defiance saltó hacia adelante como una bala de un cañón. Sus motores ardieron a máxima potencia. La nave giró y se balanceó, danzando entre los rayos de plasma con una gracia imposible. El primer rayo falló por centímetros. El segundo rayo falló por metros. El tercer rayo rozó los escudos de la Defiance, enviando chispas por todo el puente. «Devuelvan el fuego», ordenó Sara. Los cañones de riel hablaron. No produjeron el llamativo espectáculo de luces de las armas de plasma alienígenas. Eran más silenciosos, más sutiles. Solo pequeños trozos de metal acelerados a velocidades increíbles. Energía cinética en su forma más pura. El primer proyectil golpeó la nave alienígena líder en el centro. Atravesó los escudos de la nave como si fueran de papel. Desgarró el casco como si fuera tejido. Siguió avanzando hasta que golpeó algo importante en el interior. La nave alienígena explotó. Por un momento, todos guardaron silencio. Los alienígenas, los humanos, incluso el propio espacio pareció contener la respiración. Luego, el canal de comunicación crepitó. «Imposible», dijo la voz alienígena. Sonaba sorprendida, confundida, asustada. «¿Nuestros escudos? ¿Cómo penetraron nuestros escudos?» Sara sonrió de nuevo. «¿Quieren saber el secreto?», dijo. «Masa por velocidad es igual a fuerza. Es física muy simple. Sus escudos de energía están diseñados para detener armas de energía. No funcionan muy bien contra la buena y vieja energía cinética». Hizo una pausa. «Además, ahora están luchando contra humanos, y se nos da muy bien matar cosas». La batalla comenzó en serio. Las naves alienígenas dispararon sus cañones. Ese de plasma una y otra vez. La Defiance esquivaba y se movía entre los rayos, su tripulación humana llevando su nave al límite. Pero la Defiance no solo huía. Estaba cazando. Los cañones de riel disparaban continuamente. Proyectiles perforantes desgarraban. El almirante Ketar, de pie en el puente de su nave insignia, observaba cómo 67 naves de guerra se preparaban para la batalla. La 47ª flota de sublevación se extendía por el espacio como una nube de tormenta metálica. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería cepriana. Llevaban las mejores armas, los escudos más fuertes, las tripulaciones más experimentadas de la galaxia. Esto era suficiente poder de fuego para romper lunas. Era suficiente para esterilizar sistemas estelares enteros. Era suficiente para enseñarle a una pequeña nave humana que la hegemonía siempre gana. «Almirante», informó el comandante Sakan, su oficial táctico. «Todas las naves están en posición. Tenemos la nave humana rodeada». Ketar estudió la pantalla táctica. La nave humana se encontraba en el centro de su formación como un diminuto insecto atrapado en una telaraña. Era más pequeña que su nave de escolta más pequeña. Su casco parecía primitivo, hecho de metal simple en lugar de compuestos avanzados. ¿Una nave tan patética había destruido a 3 de sus exploradores? «¿Cuál es el estado de sus armas?», preguntó Ketar. «Los escáneres muestran múltiples sistemas de proyectiles cinéticos, almirante. Cañones de riel y lanzadores de misiles. Tecnología primitiva, pero los proyectiles se mueven a muy alta velocidad. ¿Y sus escudos?» «Solo escudos de energía débiles, almirante. Parecen depender principalmente del blindaje para su protección». Ketar asintió. Esto tenía sentido. Los humanos eran claramente una especie joven, que todavía usaba métodos de combate antiguos. Probablemente ni siquiera entendían cómo funcionaba la guerra de energía. «Abra un canal de comunicación», ordenó. La pantalla principal cobró vida. Mostraba el puente de la nave humana. Ketar vio criaturas que se parecían a los alarianos que acababa de aniquilar. 2 brazos, 2 piernas, piel suave, cuerpos débiles. La que estaba en el centro llevaba algún tipo de uniforme y se sentaba en una silla de mando. Esta debía ser su capitana. «Soy el almirante Ketar de la hegemonía cepriana»,
dijo con su voz más imponente. Usted es la capitana Chun, si no me equivoco. Correcto, respondió la humana. Su voz era tranquila, sin mostrar miedo. Esto sorprendió a Ketar. La mayoría de las especies suplicaban piedad cuando veían su flota. Capitana Chun ha causado considerables problemas a la hegemonía. Destruyó 3 de mis naves exploradoras sin provocación. Esto es un acto de guerra. Sus exploradores amenazaron mi nave y exigieron nuestra rendición, dijo la humana. Nos defendimos. Nada más. Ketar sintió que su ira crecía. Esta criatura primitiva se atrevía a discutir con él. Capitana, está rodeada por 67 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia. Cada una lleva suficiente poder de fuego para destruir su nave 100 veces. Le ofrezco una última oportunidad para rendirse. Si se niega, le demostraré por qué la hegemonía ha gobernado las estrellas durante 8 siglos. La capitana humana guardó silencio por un momento. Luego sonrió. No era una expresión agradable. Almirante, tengo una contraoferta. Retire su flota de este sistema y no la destruiré. Ketar miró la pantalla con incredulidad. Luego comenzó a reír. Sus oficiales se unieron. Pronto, todo el puente se llenó del sonido de la diversión cepriana. «¿Qué usted no destruirá mi flota?», dijo Ketar cuando pudo volver a hablar. «Capitana, usted comanda una nave. Una pequeña y primitiva nave con armas obsoletas y blindaje débil. Yo comando 67 naves que han conquistado mundos. ¿Qué le hace pensar que puede amenazarme?» «Porque», dijo la humana, «no está luchando contra larianos ni contra ninguna otra especie que haya intimidado antes. Está luchando contra humanos, y los humanos no pierden». Hizo una pausa. Además, almirante, cometió un error a posicionar sus naves. «¿Qué error?» «Me rodeó», dijo la capitana Chun. «Eso significa que no importa en qué dirección dispare, le doy a un enemigo». La comunicación terminó. Ketar miró la pantalla vacía por un momento, luego se volvió hacia su tripulación. «Todas las naves, abran fuego. Destruyan esa nave inmediatamente». 67 cañones de plasma dispararon a la vez. El espacio se iluminó como un nuevo sol. Rayos de energía convergieron en la nave humana desde todas las direcciones. La potencia de fuego combinada era suficiente para derretir un asteroide. Ninguna nave en la galaxia podría sobrevivir a tal ataque. Pero cuando la luz se desvaneció, la nave humana seguía allí, aunque se estaba moviendo. La Defiance giraba y se retorcía por el espacio como un ser vivo. Se movía más rápido que cualquier nave que Ketar hubiera visto jamás. Los rayos de plasma que deberían haberla vaporizado fallaron por centímetros, por metros, por kilómetros. «¿Cómo se mueve tan rápido?», exigió Ketar. «Desconocido, almirante», respondió Sakan. «Nuestras computadoras calculan su aceleración a niveles imposibles. La tripulación debería estar muerta por las fuerzas G. Disparen de nuevo». La segunda andanada fue más coordinada. Los artilleros intentaron predecir dónde estaría la nave humana, no dónde estaba. Pero la Defiance cambió de dirección en el último segundo, rodando entre 2 acorazados y emergiendo ilesa al otro lado. Y entonces devolvió el fuego. El proyectil del cañón de Riel golpeó al acorazado Victoria dominante en la sección de motores. El proyectil cinético atravesó los escudos de plasma de la nave como si fueran de aire. Desgarró el blindaje, las vigas de soporte y los sistemas vitales. El reactor de fusión del acorazado se volvió crítico. La explosión iluminó la mitad de la flota. «Imposible», susurró Ketar. Pero la nave humana no había terminado. Lanzó una salva de misiles contra el crucero Conquista Oscura. Los sistemas de defensa puntual ceprianos intentaron derribarlos, pero eran demasiados. Los misiles pulularon sobre el crucero como insectos enojados, cada uno encontrando un punto débil en el blindaje. La Conquista Oscura se desintegró en una lluvia de metal y fuego. «Todas las naves, concentren el fuego», gritó Ketar. «Derriben esa cosa». La flota intentó enfocar sus armas en la Defiance, pero la nave humana se negaba a quedarse quieta. Se lanzaba entre las naves ceprianas más grandes, usándolas como escudos. Cuando las naves de la hegemonía disparaban, era tan probable que se golpearan entre sí como a su objetivo. La Defiance se aprovechó de la confusión. Sus cañones de Riel disparaban continuamente, cada disparo apuntado con una precisión mortal. Las naves de Sakan comenzaron a morir. El destructor Muerte Rápida recibió un proyectil cinético en su puente.
Todos en la cubierta de mando murieron instantáneamente. El crucero Puño de Hierro perdió sus sistemas de armas por un ataque de misiles. Quedó a la deriva sin poder hacer nada mientras la Defiance lo usaba para prácticas de tiro. El acorazado, juicio final, intentó embestir a la nave humana. La Defiance simplemente se apartó en el último segundo y luego colocó 3 proyectiles de cañón de Rear en el núcleo del reactor del acorazado. «Esto no puede estar pasando», dijo Ketar. Agarró los brazos de su silla de mando hasta que sus garras dejaron marcas en el metal. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando. Su flota perfecta, el orgullo del ejército de la hegemonía, estaba siendo destrozada por una sola nave humana. La pantalla táctica mostraba indicadores rojos por todas partes. Nave tras nave se apagaba. «Almirante», dijo Sakan con la voz temblorosa, «hemos perdido 23 naves. Varias más están gravemente dañadas». «¿Cuánto tiempo lleva esta batalla?» 47 minutos, almirante. Menos de una hora. En menos de una hora, una nave humana había destruido casi la mitad de su flota. Era imposible. Era impensable. Era humillante. «Señor», gritó su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo solicitudes de rendición de varias de nuestras naves». «¿Rendición?», rugió Ketar. «Los guerreros ceprianos no se rinden. Están solicitando permiso para retirarse, almirante. Sus capitanes dicen que no pueden luchar contra un enemigo a que no pueden acertar». Ketar miró de nuevo la pantalla táctica. La nave humana seguía danzando a través de su formación. Seguía matando sus naves una por una. Había recibido daños. Podía ver que su casco estaba chamuscado en algunos lugares y uno de sus sistemas de armas estaba fuera de línea. Pero seguía luchando, seguía ganando. «¿Qué están haciendo los humanos que nosotros no hacemos?», preguntó en voz baja. «Almirante, su nave es más pequeña que las nuestras. Sus armas son más débiles. Su tecnología es primitiva». «Entonces, ¿por qué están ganando?». Sakan estudió sus instrumentos por un momento antes de responder. «Creo que son sus patrones de movimiento, almirante. No siguen la doctrina de combate estándar. Luchan ¿Cómo qué? Como si no tuvieran miedo de morir». El almirante Ketar consideró esto. La doctrina militar cepriana se basaba en la fuerza abrumadora y la superioridad tecnológica. Sus naves estaban construidas para resistir el fuego enemigo mientras lanzaban ataques devastadores. Eran fuertes, pero también predecibles. Los humanos luchaban de manera diferente. Eran rápidos, ágiles, impredecibles. Tomaban riesgos que ningún comandante cuerdo tomaría. Atacaban cuando deberían defender. Se retiraban cuando deberían atacar, y de alguna manera hacían que todo funcionara. No era lógico, no era científico, no era el modo cepriano, pero era efectivo. «Almirante», informó su oficial de sensores, «la nave humana está cambiando de rumbo. Se dirige directamente hacia nosotros». Ketar miró la pantalla principal. La Defiance se dirigía efectivamente hacia su nave insignia, la poderosa devastadora de mundos. Se movía rápido, con sus motores ardiendo a máxima potencia. «¿Intenta embestirnos?», preguntó. «Desconocido, almirante. Pero su velocidad actual, el impacto ocurrirá en 3 minutos». Ketar sonrió. Finalmente, los humanos estaban cometiendo un error. La devastadora de mundos era 10 veces más grande que su nave, con un blindaje lo suficientemente grueso como para detener cualquier arma que poseyeran. Si quería morir en un inútil ataque de embestida, estaría encantado de complacerlos. «Todas las armas, apunten a la nave humana», ordenó. «No dejen que nos alcance». Los masivos cañones de plasma de la devastadora de mundos giraron para seguir a la nave humana que se acercaba. 20 de las armas de energía más poderosas jamás construidas, preparadas para disparar. Pero la Defiance no venía en línea recta. Giraba y se retorcía, convirtiéndose en un objetivo difícil. Los rayos de plasma se extendieron como dedos aferradores, pero la nave humana se deslizó entre ellos. 1 minuto para el impacto, informó el oficial de sensores. «Disparen todo», ordenó Ketar. La devastadora de mundos desató todo su poder de fuego. Cañones de plasma. Las noticias se extendieron por la galaxia como un reguero de pólvora. En Kepler 7, en los barracones de esclavos bajo las instalaciones mineras, un trabajador Valdari le susurró a su amigo. «¿Oíste? Los humanos destruyeron una flota de la hegemonía. 60 naves desaparecidas en una batalla».
Su amigo miró a su alrededor con nerviosismo. Baja la voz. Si los guardias te oyen hablar de rebelión. Esto no es hablar de rebelión, dijo el primer trabajador. Esto es esperanza. En Vega Prime, en las salas de reuniones subterráneas donde los combatientes de la resistencia se reunían en secreto, la historia se contaba de manera diferente. La nave humana se movía como un relámpago. Los ceprianos ni siquiera podían tocarla. Sus cañones de plasma eran inútiles. Sus escudos no significaban nada. ¿Cuántos humanos había en la nave?, preguntó alguien. 300. 300 humanos destruyeron 60 naves de guerra ceprianas. Sí, y lo hicieron en menos de 2 horas. En la colonia Centauri, las noticias llegaron a la superficie a través de redes de comunicación ocultas. En cuestión de días, aparecieron grafitis en los edificios gubernamentales. Palabras simples en una docena de idiomas diferentes. Los humanos luchan. Los humanos ganan. Los humanos no se rinden. La hegemonía intentó detener las historias. Ejecutaron a cualquiera que fuera sorprendido difundiendo rumores sobre victorias humanas. Cerraron las redes de comunicación. Impusieron toques de queda y ley marcial. Pero las historias seguían extendiéndose. Se movían a través de los barracones de esclavos y los campos de prisioneros, a través de redes clandestinas y reuniones secretas. Crecían con cada relato, convirtiéndose en leyendas, en mitos, en algo más poderoso que cualquier arma. Se convirtieron en esperanza. El almirante Ketar se presentó ante el Consejo de Guerra de la Hegemonía, con la cabeza alta a pesar de su vergüenza. La cámara del Consejo era vasta y oscura, llena de las mentes militares más grandes de la historia cepriana. 12 antiguos guerreros que habían conquistado más mundos que cualquier otro ser en la galaxia. No estaban complacidos. Explíqueme, dijo el gran mariscal Teber, el más anciano y temido de los miembros del Consejo, cómo logró perder 59 naves de guerra ante una sola nave enemiga. Ketar mantuvo la voz firme. Los humanos poseen tecnología que nunca antes habíamos encontrado, gran mariscal. Sus armas cinéticas pueden penetrar nuestros escudos. Sus naves se mueven con una velocidad y agilidad imposibles. Velocidad imposible. Otro miembro del Consejo, el mariscal Recto, se inclinó hacia adelante. Nos está diciendo que estos primitivos han descubierto alguna nueva forma de propulsión. No una nueva propulsión, mariscal. Nuevas tácticas. Luchan de maneras que nunca hemos visto. Toman riesgos que ningún comandante racional tomaría. Usan sus propias debilidades como fortalezas. Suena como si los admirara, dijo fríamente el gran mariscal Decker. Ketar eligió sus palabras con cuidado. Respeto a cualquier enemigo que pueda superar en combate a la flota de la hegemonía, gran mariscal. Estos humanos no son como las otras especies que hemos conquistado. Son peligrosos. ¿Cuán peligrosos?, preguntó el mariscal Beskar. Luchó contra una nave. ¿Cuántas naves tienen? Los informes de inteligencia sugieren miles, mariscal. Su sistema natal parece tener extensas instalaciones industriales. Podrían desplegar una flota más grande que la nuestra. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Durante 800 años, la hegemonía había sido la fuerza militar más grande de la galaxia. La idea de que alguna especie desconocida pudiera igualar sus números era inquietante. ¿Qué recomienda?, preguntó el gran mariscal Teber. Ketar había estado pensando en esta pregunta durante el largo viaje a casa. Había visto a su orgullosa flota regresar, cojeando al espacio de la hegemonía. La mitad de sus naves destruidas, los supervivientes traumatizados por su derrota. Había visto el miedo en los ojos de sus oficiales, la forma en que saltaban ante las sombras y susurraban sobre las armas humanas. Recomiendo precaución, gran mariscal. Deberíamos recopilar más inteligencia sobre las capacidades humanas antes de intentar otro asalto. Quizás podríamos negociar algún tipo de acuerdo. ¿Negociar? El mariscal Rich golpeó la mesa del consejo con el puño. La hegemonía no negocia con primitivos. Los conquistamos. Con respeto, mariscal, los humanos no son primitivos. Lo demostraron cuando destruyeron mi flota. Su flota no estaba preparada, dijo otro miembro del consejo. Mariscal Ketan subestimó al enemigo. Una fuerza más grande, debidamente equipada y preparada para las armas cinéticas, podría abrumarlos. ¿Cuán grande una fuerza?, preguntó Ketar. Toda, dijo en voz baja el gran mariscal Teber. Cada nave, cada soldado, cada arma que poseemos.
Reuniremos a toda la flota de la hegemonía y aplastaremos a estos humanos antes de que puedan extender su rebelión a otras especies. Ketar sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Toda la flota? Eso eran 3.000 naves de guerra. El poder militar acumulado de 8 siglos de conquista. Gran Mariscal, ¿es eso prudente? Si desplegamos toda nuestra flota contra los humanos, ¿qué pasará con el resto de nuestro territorio? ¿Quién mantendrá el orden en nuestros mundos conquistados? Los mundos conquistados seguirán conquistados porque conocen el precio de la rebelión, replicó Teber. Una vez que destruyamos a los humanos, haremos de ellos un ejemplo, uno que será recordado durante 1000 años. Ninguna especie se atreverá a resistirnos de nuevo. Pero mientras el gran mariscal hablaba, la rebelión ya estaba comenzando. En Kepler 7, los mineros Valdari se negaron a presentarse a sus turnos. Cuando los guardias ceprianos vinieron a obligarlos a volver al trabajo, encontraron la mina sellada con explosivos. ¿De dónde sacaron las bombas?, exigió el capitán de la guardia. Las hicimos nosotros, respondió el capataz de la mina, un anciano Valdari llamado Tok. Usamos los mismos materiales que nos obligan a extraer del suelo. Irónico, ¿no es así? Pagarán por esta rebelión, gruñó el capitán. Quizás, dijo Tok, pero hemos oído hablar de los humanos. Sabemos que la resistencia es posible. Sabemos que la hegemonía puede ser derrotada. El capitán de la guardia levantó su rifle de plasma. Los humanos están lejos, viejo tonto. No pueden ayudarte. Tok sonrió. Los humanos no necesitan estar aquí, capitán. Su ejemplo es suficiente. El rifle disparó. Tok cayó muerto. Pero detrás de él, 1000 trabajadores Valdari tomaron herramientas de minería y las convirtieron en armas. La rebelión había comenzado. En Vega Prime, los combatientes de la resistencia emergieron de sus escondites subterráneos. Atacaron convoys de suministros de la hegemonía, sabotearon edificios gubernamentales y liberaron prisioneros de los centros de detención. El gobernador colonial Cepriano, el administrador Vixan, pidió refuerzos. «Necesito más tropas», le dijo al centro de mando de la hegemonía. Los veganos se han vuelto completamente locos. Están luchando como si pensaran que realmente pueden ganar. «¿Cuántos rebeldes hay?», preguntó la voz desde el mando. «Estimo 50.000 combatientes activos, con quizás 10 veces ese número proporcionando apoyo». «¿50.000 en Vega Prime? Esa colonia solo tiene 2 millones de habitantes». «Sí, comandante. Casi todos los adultos veganos se han unido a la rebelión. La llaman la guerra humana». ¿La guerra humana? Creen que los humanos vienen a liberarlos. Creen que este es el principio del fin para el dominio de la hegemonía. Hubo una larga pausa desde el centro de mando. Administrador Vixan, suprimirá esta rebelión inmediatamente. Use cualquier medio necesario. Comandante, necesitaría matar a la mitad de la población para detener este levantamiento. Los rebeldes no están luchando como insurgentes normales. Están luchando como los humanos lucharon en Próxima. No parecen preocuparse por su propia supervivencia. Entonces mate la mitad de la población, dijo la voz fríamente. Haga un ejemplo que sea recordado. Pero el administrador Vixan no era el único oficial de la hegemonía que enfrentaba una rebelión. En la colonia Centauri, los supervivientes alarianos habían organizado grupos de resistencia. Armada, en la estación Riel, los estibadores andromedanos se habían apoderado del puerto espacial. En Delta 7, los prisioneros de guerra terranos habían escapado de sus campamentos y estaban reuniendo la población local. En todas partes la historia era la misma. Especies que habían sido aplastadas bajo el dominio de la hegemonía durante generaciones de repente estaban contraatacando. Habían oído hablar de la victoria humana, y eso les había dado algo que habían perdido hace mucho tiempo. Les había dado esperanza. En el centro de inteligencia de la hegemonía, el director Malsin estudiaba los informes que llegaban de todo el imperio. Indicadores rojos cubrían el mapa galáctico, cada uno representando un mundo en abierta revuelta. ¿Cuántos sistemas están afectados?, preguntó su asistente, el subdirector Palmer. Más de 400, respondió Malsin, y el número crece cada día. ¿400 sistemas en rebelión? Eso es más de lo que hemos enfrentado jamás a la vez. Se pone peor, dijo Malsin. Activó otra pantalla que mostraba interceptaciones de comunicaciones. Los grupos rebeldes se están coordinando entre sí.
Están compartiendo tácticas, diseños de armas e inteligencia sobre los movimientos de tropas de la hegemonía. ¿Cómo es eso posible? Controlamos todas las comunicaciones de largo alcance. Están usando los protocolos de comunicación de los humanos. De alguna manera, los humanos les han enseñado a encriptar sus mensajes de formas que nuestras computadoras no pueden descifrar. Palmer miró la pantalla con incredulidad. ¿Quiere decir que los humanos están apoyando activamente estas rebeliones? No lo sé, admitió Malsin. No tenemos evidencia directa de la participación humana. Pero los grupos rebeldes están usando doctrinas tácticas humanas, métodos de comunicación humanos, incluso gritos de batalla humanos. ¿Qué gritos de batalla? Malsin reprodujo una grabación de audio. Era áspera y distorsionada, pero podían distinguir voces gritando en varios idiomas alienígenas. Las palabras eran diferentes, pero el significado era el mismo. Los humanos luchan. Los humanos ganan. Los humanos no se rinden. Ni siquiera son humanos, dijo Palmer en voz baja, pero están luchando como humanos. Ese es el problema, replicó Malsin. El ejemplo humano ha demostrado a todas las especies conquistadas de la galaxia que la hegemonía puede ser vencida. Ahora todos quieren intentarlo. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, la flota más grande de la hegemonía, la batalla de Zephyr Prime comenzó a las 0600 horas, hora estándar galáctica. 3.000 naves de guerra de la hegemonía se enfrentaron a 7 naves humanas en el espacio sobre el mundo capital del Imperio Cepriano. Fue la mayor acción de flotas en la historia galáctica y posiblemente la más desigual. El almirante Ketar, de pie en el puente de su nave insignia, estudiaba la pantalla táctica. Las naves humanas colgaban en el espacio como 7 diminutos puntos de luz imposiblemente pequeños contra la vasta oscuridad de su flota. ¿Está seguro de que solo hay 7? Le preguntó a su oficial de sensores. Sí, almirante. 7 naves, todas de diseño similar a la que encontró en Próxima, sin naves de apoyo, sin refuerzos detectados. Ketar sacudió la cabeza con incredulidad. O los humanos eran increíblemente valientes o increíblemente estúpidos. 7 naves contra 3.000. Era un suicidio. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la nave humana líder. Póngala en pantalla. La pantalla principal cobró vida, mostrando el puente de una nave humana. Ketar reconoció la figura en la silla del capitán de inmediato. La capitana Sarah Chun, la mujer que lo había humillado en Próxima. Almirante Ketar, dijo con una leve sonrisa. Trajo más naves esta vez. Capitana Chun, debo admitir que me sorprende verla aquí. Cuando mis exploradores informaron solo 7 naves humanas, supuse que su gobierno había enviado a alguien más a morir. Me ofrecí voluntaria, respondió Chun. Esta parecía una batalla importante. Quería estar aquí personalmente. 7 naves, capitana. 7 naves contra 3.000. Ni siquiera usted puede creer que puede ganar esta batalla. La sonrisa de Chun se ensanchó. Almirante, nunca ha entendido a los humanos, ¿verdad? No luchamos porque creamos que podemos ganar. Luchamos porque creemos que debemos ganar. Hizo una pausa. Además, está cometiendo el mismo error que cometió en Próxima. Está pensando como un cepriano. Pero esta no es una batalla cepriana. Esta es una batalla humana. Y en las batallas humanas, los números no lo son todo. Ketar estaba a punto de responder cuando algo extraño sucedió. Las 7 naves humanas se dispersaron de repente, moviéndose a posiciones alrededor de su flota. Eran rápidas, más rápidas que cualquier cosa que hubiera visto. Pero no era eso lo que le preocupaba. Lo que le preocupaba era que parecían saber exactamente a dónde ir. Almirante, dijo nerviosamente su oficial táctico, las naves humanas están tomando posiciones de ataque. Están apuntando a nuestras naves de mando. ¿Cómo pueden saber qué naves son de mando? Desconocido, almirante, pero sus patrones de movimiento sugieren un conocimiento detallado de la composición de nuestra flota. Esto era inquietante. La flota de Ketar estaba organizada según la doctrina militar clasificada de la hegemonía. Las naves de mando estaban dispersas por toda la formación para prevenir exactamente este tipo de ataque dirigido. ¿Cómo podían saber los humanos dónde estaban? Todas las naves, abran fuego, ordenó. Destruyan esas naves inmediatamente. 3.000 cañones de plasma dispararon a la vez.
El espacio alrededor de las naves humanas se convirtió en una tormenta de energía letal. Rayos de pura destrucción se extendieron desde todas las direcciones, creando una red de muerte que nada podría sobrevivir. Pero una vez más, las naves humanas se movieron como seres vivos. Giraron y se balancearon. Se zambulleron y ascendieron, danzando entre los rayos de plasma con una gracia imposible. La energía que debería haberlas vaporizado pasó inofensivamente a través del espacio vacío. Y entonces los humanos devolvieron el fuego. El primer objetivo fue el acorazado Dominio de Hierro, la nave insignia del almirante Rekmal. Una sola nave humana, la UNS Retribution, pasó junto a la masiva nave Cepriana y disparó sus cañones de riel a quemarropa. Los proyectiles cinéticos atravesaron los escudos y el blindaje del acorazado como si fueran de papel. Desgarraron la cubierta de mando, la sala de máquinas y los sistemas de armas. El Dominio de Hierro explotó en una bola de fuego que iluminó la mitad de la flota. El almirante Rekmal y 3.000 guerreros ceprianos murieron en un instante. «Imposible», susurró Ketar. Pero los humanos no habían terminado. La UNS Vengeance atacó al portanaves Star Cruiser, destruyendo su cubierta de vuelo con una salva de misiles. La UNS Fury inutilizó al acorazado Worldbreaker con un solo disparo de cañón de riel a su núcleo de reactor. Una por una, las naves de mando comenzaron a morir. «Almirante», gritó su oficial de comunicaciones por encima del ruido de la batalla. «Estamos perdiendo la coordinación de la flota. Los humanos están apuntando nuestros sistemas de mando y control». Ketar observó con horror cómo su perfecta formación comenzaba a desmoronarse. Sin sus naves de mando, las naves ceprianas individuales no podían coordinar sus ataques. Disparaban salvajemente, a menudo golpeando a sus propios aliados en lugar de a los objetivos humanos. «¿Cómo están haciendo esto?», exigió. «¿Cómo están superando en combate a 3.000 naves?» «Almirante», dijo su oficial táctico, «creo que están usando nuestro propio tamaño en nuestra contra. Nuestra flota es tan grande que no podemos maniobrar eficazmente. Los humanos son pequeños y rápidos. Pueden atacar cualquier punto de nuestra formación, mientras que nosotros solo podemos usar una fracción de nuestro poder de fuego». Era cierto. La flota de la hegemonía era como una criatura masiva y de movimiento lento, siendo atacada por 7 avispas enojadas. Las avispas eran demasiado pequeñas y rápidas para ser atrapadas, pero podían picar donde quisieran, y sus picaduras eran mortales. La UNS Defiance había tomado posición cerca del centro de la formación cepriana, donde podía atacar los objetivos más importantes. La nave de la capitana Chun se movía con la precisión letal que Ketar recordaba de su primer encuentro. Sus armas cortaban las naves de la hegemonía como una espada a través de la seda. «Almirante», informó su oficial de sensores, «hemos perdido más de 400 naves. Los humanos han sufrido daños mínimos». «¿400 naves en menos de una hora?» Ketar se sintió mal. Esto no era una batalla, era una masacre. Su flota estaba siendo destruida sistemáticamente por un enemigo que no debería haber sido capaz de enfrentarlos en absoluto. «Todas las naves, retrocedan», ordenó. «Reagrúpense a máxima distancia». Pero incluso mientras sus naves intentaban retirarse, los humanos la seguían. Se mantenían cerca de la formación cepriana, usando las naves más grandes como escudos mientras continuaban sus ataques mortales. La UNS Justice destruyó el crucero Victoria Oscura con un ataque de misiles perfectamente colocado. La UNS Freedom inutilizó el acorazado Juicio Final con sus cañones de riel. La UNS Liberty convirtió al destructor Muerte Rápida en escombros flotantes. Y a través de todo, la Defiance continuó su danza de destrucción, moviéndose a través de la flota de la hegemonía como la muerte misma. «Almirante», dijo su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo solicitudes de rendición de múltiples naves». «¿Rendición?» Ketar apenas podía creer lo que oía. «Los guerreros ceprianos no se rinden». «Señor, los capitanes dicen que no pueden luchar contra un enemigo al que no pueden acertar. Están solicitando permiso para retirarse». Ketar miró la pantalla táctica. Indicadores rojos cubrían la pantalla. Su poderosa flota, el orgullo de la hegemonía, se estaba desmoronando ante sus ojos. «Denieguen todas las solicitudes de rendición», dijo con los dientes apretados. «Todas las naves continuarán luchando hasta nueva orden». Pero incluso mientras daba la orden, Ketar sabía que era inútil. La moral se estaba quebrando. Sus naves comenzaban a huir sin permiso. Sus tripulaciones, demasiado aterrorizadas para seguir luchando.
Los humanos habían hecho más que superar a su flota. Habían roto su espíritu. Almirante, gritó su oficial táctico, la nave insignia humana se acerca a nuestra posición. Ketar miró la pantalla principal. La Defiant se dirigía directamente a su nave, tal como lo había hecho en Próxima. Pero esta vez, Ketar estaba listo. Todas las armas, apunten a esa nave, ordenó. Quiero que cada cañón de esta nave dispare a máxima potencia. El masivo conjunto de armas del aniquilador giró para seguir a la nave humana que se acercaba. Cañones de plasma, rayos de partículas, torpedos de fusión, misiles de antimateria. Todo lo que la nave insignia llevaba se apuntó al único objetivo: fuego. El poder de fuego combinado de la nave de guerra más poderosa de la hegemonía se extendió hacia la Defiance. Rayos de energía lo suficientemente calientes como para derretir planetas convergieron en la nave humana. Pero la capitana Chun también estaba lista. La Defiance giró y se retorció, usando cada truco de la física para evitar el fuego entrante. Armas que deberían haber vaporizado la nave fallaron por centímetros. Es buena, admitió Ketar a regañadientes. Muy buena. La Defiance completó sus maniobras evasivas y devolvió el fuego. Sus cañones de riel hablaron con su trueno característico, enviando proyectiles cinéticos a toda velocidad hacia el aniquilador. Los proyectiles golpearon los escudos de la nave insignia y rebotaron. Por un momento, Ketar sintió una oleada de esperanza. Las defensas de su nave estaban aguantando. Entonces la Defiance disparó una y otra vez. Cada disparo golpeó el mismo punto en el escudo, debilitándolo gradualmente. Almirante, informó su oficial de sistemas defensivos. Escudos delanteros a 60%, 50%, 40%. La Defiant siguió disparando. Cada disparo estaba perfectamente apuntado, golpeando el mismo punto exacto en el escudo debilitado. 20%, 10%. Fallo del escudo. El siguiente proyectil de cañón de riel atravesó el escudo fallido y golpeó el casco del aniquilador. Desgarró el blindaje y los mamparos, deteniéndose finalmente en el centro de control de armas principal de la nave. Todos los cañones de la nave insignia quedaron en silencio. Ketar miró su pantalla táctica con incredulidad. Su nave, la más poderosa de la flota de la hegemonía, había sido neutralizada por una nave humana de 1/10 parte de su tamaño. El sistema de comunicación cobró vida. La voz de la capitana Chun llenó el puente. Almirante Ketar, aquí la capitana Chun. Creo que quería ser un ejemplo de la humanidad. Considere la lección completada. Ketar no dijo nada. A su alrededor, sus oficiales miraban sus instrumentos en un silencio atónito. Ha perdido más de la mitad de su flota, almirante. Su nave insignia está inutilizada. Su estructura de mando está rota. Le sugiero que ordene a sus naves restantes que se rindan antes de que se pierdan más vidas.